Uno de los cambios más notables que estamos viendo durante esta pandemia del coronavirus COVID-19 es la forma como se están impartiendo las clases en los colegios y universidades. Esta pandemia tomó a la mayoría de los centros educativos desprevenidos y han tenido que muy rápidamente adaptar modelos para impartir clases y medir los conocimientos que están adquiriendo los alumnos a distancia. Pero en las carreras que tienen que ver con la agricultura, este reto es mucho mayor, ya que hay mucha práctica de campo y muchas materias en laboratorio. Para conocer cómo se están adaptando las universidades especializadas en carreras agrícolas a esta nueva situación, tenemos el gusto de entrevistar desde Estados Unidos al ingeniero mecánico y con especialización y PhD en producción agrícola y decano de la New Mexico State University, don Rolando Flores. Bienvenido, don Rolando, a Agro para el siglo XXI. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Don Rolando, la primera pregunta que me llama mucho la atención. ¿Cómo un ingeniero mecánico llegó a decano de una universidad en Estados Unidos especializada en agricultura? Precisamente, esa es una muy buena pregunta, porque hay un aspecto muy importante en la agricultura, que es la generación de valor agregado. Si usted se dedica únicamente a traer los productos del campo y venderlos o hacer la transformación, la mayoría del valor agregado, cuando un producto o una commodity está precisamente después de que es adquirido de la finca. Ese valor agregado de la transformación es lo que tiene algo muy alto. Por ejemplo, para decirle un caso, el maíz a veces compran las 50 libras, 40 centavos de dólar o 50 centavos de dólar. La misma cantidad de maíz la vende Kellogg's en cornflakes y cuesta el equivalente se aumenta $2 más por precio de esa cantidad. O sea, la conexión mía fue que saliendo muy pronto de la universidad, comencé a trabajar en la transformación de valor agregado y conservación de productos agrícolas. Y de ahí hice la maestría en ingeniería de alimentos, ingeniería mecánica, después en alimentos, y de ahí pues he estado todos los años que llevo aquí en Estados Unidos trabajando en la transformación y valor agregado. Y pues ahora ese es uno de los aspectos más serios que hay que ver, porque es donde se pierde mucho y no. Por ejemplo, aquí en Nuevo México el 98% del ganado, de la carne vacuna, sale del estado, 98%. Y después lo compramos de vuelta, ya pagando el valor agregado. O sea, ese es un ejemplo. Y de ahí fue que me hice la conexión. Entonces, el trabajo mío ha sido siempre en la utilización del producto agrícola y la transformación de producto a producto terminado. Una de las mayores consecuencias o de los mayores cambios que ha traído esta situación del coronavirus es justamente en la educación. Se están modificando aceleradamente los métodos en los que se imparten las clases. ¿Cómo está haciendo la Universidad de Nuevo México para dar clases a todos sus estudiantes, viendo que la agricultura requiere de mucha práctica de campo? Ese es uno de los retos más grandes que hemos tenido. Por ejemplo, nosotros tuvimos que transformar 230 cursos en línea en una semana y media, porque ese fue el tiempo que tuvimos para poder continuar, que los estudiantes terminaran. Pero eso también usted tiene toda la razón. ¿Cómo vamos a hacer ahora para llevar a cabo las prácticas de laboratorio, las prácticas de campo, etcétera? En este momento nosotros estamos trabajando en el campo, pero estamos manteniendo la distancia que le llaman la distancia social o la distancia física para que no haya transmisión. Entonces, cuando
una de las primeras cosas que hicimos fue hacer la instalación de un sistema de riego en uno de nuestros campos, que es un sistema nuevo que trajimos de Israel, y tuvimos que hacerlo así, muy conscientes de ello. Entonces, cuando vengan las clases ahora que comienzan en septiembre, vamos a tener que llevar 3 sistemas de enseñanza. Uno que es pues el que ya estamos llevando, que es en línea. El otro que es de enfrente del profesor o físico, pero esto entonces ya una clase que tenía 30 alumnos en una aula de 30 alumnos va a tener que ser 15 nada más. O sea que ya entonces hay que dar la clase 2 veces. Entonces lo que va a hacerse es que las clases se graban y se dan en diferido. Y después todo lo que son laboratorios, ahí sí, y las prácticas de campo, lo que estrictamente se pueda, lo que se tiene que hacer estrictamente en el campo, pues se llevará a cabo en el campo, pero ya en grupos menores de estudiantes. ¿No se está desarrollando alguna tecnología aprendiendo esta situación que muchas de las prácticas de campo se puedan dar de alguna forma en línea? O sea, a lo mejor no todo, pero sí algo importante, ya que esto hoy está revolucionando la manera en que la gente está aprendiendo. Claro. Este sistema que le estoy diciendo es algo así, una transformación corta, inmediata, para solucionar el problema. Pero también ya tenemos equipos que están trabajando en utilización de inteligencia artificial, sistemas de juegos de computadora para dar la misma enseñanza. Tenemos ya un equipo de personal, de miembros de facultad que están estudiando estas alternativas. O sea, la combinación que todavía ni sabemos cómo va a ser, pero lo que estamos buscando es la cuestión de llevar a cabo qué se puede eliminar, qué tiene. Por ejemplo, si usted está trabajando con ganado, pues sí, ni modo, el ganado es el ganado, pero hay unas prácticas que sí se pueden llevar. Por ejemplo, nosotros llevamos en extensión, tenemos unos casos en los cuales cómo se enseña el ayudo de un parto de una vaca, de un ternero, etcétera. Todo eso tenemos modelos, que son modelos físicos, pero no es la vaca dando a luz en ese momento. Pero el instructor hace todo eso. Y la sensación, de sensación dactilar y cómo va a sentir el individuo esa experiencia es a través de estos modelos que tienen una sensación física parecida, la suavidad o la textura es parecida. Entonces, claro, yo le digo, a veces el otro día, ayer hablando con la rectora, me estaba mencionando algo que yo dije. El coronavirus es el gran ecualizador. Está poniendo todo el mundo al mismo nivel. O sea, todas las universidades están haciendo lo mismo. ¿Quiénes van a sobrevivir y quiénes no? ¿Cuáles van a hacer la diferencia? Ahí está el asunto. Oye, una de las grandes diferencias que aplican las universidades americanas es que la investigación, la extensión y la educación van muy de la mano. Y por eso uno ve esos grandes desarrollos en los campos americanos y ve cómo las empresas están totalmente vinculadas con toda la investigación que se está generando en las universidades y la están apoyando. ¿Cómo durante esta pandemia están ejecutando estas 3 modalidades de extensión, educación e investigación? Bueno, la educación ya se la expliqué más o menos cómo lo estamos haciendo. La investigación, por ejemplo, los microorganismos no esperan. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces tenemos que seguir las plantas, las condiciones genéticas, los bancos genéticos y todo eso, hay que mantenerlos, hay que cuidarlos. Entonces, hemos establecido ciertos regímenes de cómo vamos a operar en los laboratorios, manteniendo las distancias, los números de personal son menores en los laboratorios,
las horas también son diferentes, pero también llevando un estricto récord de quién entra, quién sale, quién estuvo, a qué hora entró, cuándo salió, porque esto es importantísimo por si acaso hay un caso, hay que darle la trazabilidad para ver quiénes estuvieron en contacto. Eso es en el laboratorio. En el campo le expliqué también algo parecido, porque nosotros en esta es la época de sembrar y hay que sembrar. Entonces, por ejemplo, dentro de aquí en el estado, la misma regulación que vino a nivel del gobernador de que había que estar en las casas, se excluyó de eso las plantas de procesamiento y las fincas y los ranchos. O sea, ahí se sigue trabajando, pero a más manteniendo las distancias. En cuanto a extensión, por ejemplo, nosotros tenemos programas muy extensivos. Nosotros tenemos 60,000 estudiantes jóvenes que van de 6, 7 años a 18 años participando en los grupos 4H. Eso hubo que pararlo de inmediato, no se podía tener las reuniones. Pero lo interesante de esto es que entonces estos especialistas, estos educadores, comenzaron a dar programas utilizando el Zoom a través en línea. Lo interesante fue que ya en muchos casos un educador tenía 15 estudiantes, pasó de 15 a 60, porque los niños estaban en las casas. Entonces, eso ha generado una gran cantidad. En extensión también, nuestros especialistas han estado trabajando mucho en desarrollando programas para la salud mental, porque el estar encerrado y, pues usted sabe, ha aumentado mucho otro tipo de problemas. Entonces, salud mental, cómo manejar las finanzas también. O sea, hemos respondido mucho en eso. Precisamente ahora voy para una reunión con la legislatura para explicar qué es lo que estamos haciendo. Entre los otros problemas que ha traído la pandemia es en las granjas sobre todo, donde se trabaja intensivamente. ¿Cómo está afectando en el estado de Nuevo México la producción, por ejemplo, porcina, avícola? ¿Ha habido disminución en la producción? Bueno, en Nuevo México nosotros trabajamos básicamente es el ganado vacuno, muy poco porcino que no es a nivel de granja, muy limitado. Pero en Estados Unidos en general, a nivel a nivel de fincas no es tanto el problema, porque los mismos trabajadores, acuérdense que hay mucho movimiento de aire al estar en las granjas. El problema es en las plantas procesadoras, donde el espacio es muy limitado, hay mucho contacto físico, mucha cercanía, y ahí es donde sí ha habido muchas plantas han tenido que cerrar. O sea, uno de los mayores impactos de este virus ha sido en la cadena alimenticia, el flujo normal de la cadena alimenticia. Don Rolando, en Estados Unidos, cerca del 2% de la población alimenta a todo el resto. Y mucho tiene que ver con los métodos de educación que se han ejercido en Estados Unidos. ¿Cómo han logrado hacer esto? ¿Cómo el 2% de la población logra alimentar al resto y exportar la gran cantidad de alimentos que exporta Estados Unidos? Para aclararle las estadísticas suyas, es de un 1.8 a un 2%, que son los que trabajan en agricultura. Un agricultor alimenta alrededor de 145 a 150 personas. Ok, esto no pasó de la noche a la mañana. Esto tiene sus raíces a finales de los 1800, o sea, del siglo XIX. Cuando se crea las universidades de la concesión de
de tierras, que son como la Universidad Estatal de Nuevo México, que en inglés le llaman Land Grant Universities. Eso fue lo primero. Se crearon esas universidades para expandir el conocimiento. En esas épocas el conocimiento era limitado para solo la gente que tenía dinero, para las artes, para la medicina, etc. Pero la agricultura era un 70% de la gente que trabajaba en agricultura a finales de los 1800. Se crean primero las Land Grant Universities. Segundo, se crea el sistema de investigación. O sea que dentro de las mismas universidades ya entonces tiene que haber investigación aplicada para resolver los problemas de los agricultores. Y tercero, ¿qué es lo que hace falta ahí? Aquí está la educación, está el conocimiento, pero este conocimiento que se desarrolla, esta investigación, se transfiere solo a los estudiantes. Pero ¿quiénes son los que están produciendo? Los agricultores. ¿Cómo le llevamos ese conocimiento a los agricultores? A través del sistema de extensión. Entonces se crea el sistema de extensión. Esos tres componentes se crearon a nivel de la legislación federal y eso es lo que dio, en ese momento nació lo que es el sistema agrícola de los Estados Unidos, que ha sido tan efectivo, tan seguro y que la cantidad disponible de alimentos es muy grande. Entonces son esos tres componentes y esos tres componentes están bajo la administración de la universidad. No están bajo la administración federal o la administración estatal, como en muchos países pasa eso. Creo que en Costa Rica la extensión está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eso le iba a decir, pero justamente quienes producen esas grandes cantidades de alimentos en Estados Unidos no es el Estado, son los empresarios, los grandes empresarios agrícolas. ¿Cómo están vinculados los grandes empresarios agrícolas con las universidades? Precisamente el vínculo es a través del sistema de extensión. Porque, por ejemplo, en la facultad mía es la facultad más grande de la universidad. En términos de personal, somos alrededor de más de 1000 personas que están a mi cargo. Pero también tenemos oficinas en todos los condados del estado. Son 33 condados, 33 oficinas. Estas oficinas están equipadas con un individuo que trabaja la parte de agricultura, otro individuo que trabaja la parte de familia, ¿verdad? Entonces, la extensión, y después tenemos en el campus central, tenemos especialistas que son a nivel de doctorado y todo, que hacen investigación aplicada para resolver los problemas del campo. Y estos especialistas son, por ejemplo, digamos que sean 15 especialistas en diferentes áreas. Estos están trabajando y pasando la información a los individuos que están en los condados, trabajando directamente con los agricultores. Estos individuos en los condados hacen programas educativos, distribuyen panfletos con la información, ahora pues es a través de emails, o hacen videos, y todo esto se lleva a cabo ahí. Pero se trabaja la familia, la salud y la parte productiva. Don Rolando, ¿cómo piensa usted que queda la agricultura post pandemia? Una vez que pase esto, no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Pero ¿cómo piensa usted que va a cambiar los modelos de producción agrícola en el futuro? Mire, si yo lo supiera, pues sería mago, ¿verdad? Pero no. Yo lo que sí creo es que tienen que haber varios factores. Por ejemplo, tiene que haber mucha introducción en las plantas de procesamiento, que es donde más el problema es por la contaminación, porque la gente trabaja muy cerca. En una planta de procesamiento de alimentos, la gente de carne está pegada una a la otra. Tiene que haber más automatización, más desarrollo de sensores en la parte de proceso.
La cadena alimenticia es la que va a ser interesante, ver cómo responde. Hay mucho lugar aquí, por ejemplo, a pesar de que todos los supermercados están abiertos y restringen cuánta gente puede entrar y todo eso, también está el asunto de que, por ejemplo, los lecheros están botando la leche. Los ganaderos tienen el ganado listo para llevarlo a las plantas, pero no lo están aceptando. Y en muchos casos las frutas, los vegetales no se pueden transportar o no hay tanto para llevar. Entonces están generando canales alternos para la distribución de alimentos. Y era lo que yo le mencionaba, que la cadena alimenticia está cambiando. Entonces, por ejemplo, hay varios programas que están en una manera incipiente, pero que es la conexión del consumidor con el productor. Y yo eso también lo vi el otro día que está pasando allá en Costa Rica, que grupos de productores se ponen de acuerdo y entonces te venden una caja de productos frescos, te la van a dejar a la casa, te la venden por 15, 20 dólares y ahí tenés las cosas frescas más rápido. Claro, eso sucede donde la producción agrícola está disponible y cercana. Nosotros tenemos esa situación en el norte de Nuevo México. Justamente dicen que una de las cosas que va a cambiar son los modelos de comercialización, de producción también, pero de comercialización, que tal vez se van a quitar varios eslabones de la cadena y va a haber una comercialización mucho más directa, productor-consumidor final. Exacto, y eso es muy interesante porque, por ejemplo, si usted ve eso, ese caso que yo le estaba diciendo, este caso está sucediendo en San Francisco, por ejemplo. Grupos de agricultores se ponen de acuerdo y cuando ya creyeron que la cosa iba a ponerse muy mal, se pusieron de acuerdo y ahora están ocupadísimos y les va muy bien porque venden estos. Se busca qué es lo que quiere el consumidor y cómo ponérselo fácil, cómo llevárselo y que el consumidor. Ahora, si usted se dedica y también le da otro valor agregado a esos productos, como por ejemplo que no tenga insecticidas, que se maneje de una forma o de otra, pues ahí se le aumenta el valor. Y todos esos aumentos de valor, lo más cerca que ocurran del agricultor, el agricultor es el que se beneficia. Cuando hay muchos eslabones, como lo dice usted, usted como consumidor sigue pagando lo mismo o paga más, pero el agricultor no recibe más. No, Rolando, volviendo a la educación. La Universidad Estatal de Nuevo México está dando cursos, ya estos cursos MOOCs, estos cursos masivos, cortos, y educación a distancia, abarcando ya estudiantes de otras latitudes. Sí, correcto. Nosotros tenemos, ya esto es una normativa de que por ejemplo, los estudiantes que vienen a hacer maestría, ya solo para decirle lo que va a pasar ahora en que comienzan en septiembre, probablemente no van a poder obtener la visa, porque la visa toma sus 3, 4 meses y van a comenzar dentro de 3 meses o 2 meses. Entonces, estamos montando cursos para que mientras tramiten el proceso en su país, lleven los cursos desde acá, ¿ok? Eso es uno. Otro, mi experiencia cuando yo estuve, antes de venir acá, yo estaba en Nebraska como director del Centro de Procesamiento de Alimentos. Dábamos cursos para el IICA y que se transmitían a toda Latinoamérica. Damos cursos de adiestramiento. Aquí mismo hemos estado con un programa de intercambio con extensionistas agrícolas que trabajan con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, allá en Cartago, que hemos estado expandiendo. O sea, definitivamente el mercado es el mundo. O sea, el próximo alumno es un alumno del mundo. De manera que las universidades ahora tienen la oportunidad de empezar a competir globalmente a través de todos estos cursos. Tal vez en agricultura lo que requiera de práctica, en campo no tanto,
pero ya las universidades van a tener una competencia global, ¿no? Y van a tener que empezar a ofrecer tipos de cursos que le interesen a gente en diferentes lugares, ¿no? Sí, pero tiene que haber una especialidad porque ¿cuál va a ser nuestra especialidad comparado con Davis en California, por ejemplo, o con Cornell o con Iowa State? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál es el valor agregado que nosotros le damos? Nuestra especialidad es trabajo en zonas semiáridas. Ese es nuestro fuerte. Esa es la parte en la que nos especializamos. Entonces, si usted quiere saber cómo se maneja ganado en zonas semiáridas y qué tipo de ganado, venga acá. No vaya a Iowa, porque ahí no hay. Aquí sí. ¿Y cómo se comporta el ganado, ¿cómo le llama? El Brahma Cebu, perdón, el Brahma Angus, esta combinación, comparado con el criollo. ¿Cuál es el que funciona mejor en estas condiciones? ¿Cuál es el manejo de aguas que hay que tener? O sea que cada uno va a buscar su nicho, su especialidad. Claro, las universidades van a poder tener la oportunidad entonces de especializarse y agarrar su nicho, pero su nicho global, a lo mejor todas las zonas semiáridas, por ejemplo, de Latinoamérica, van a ver a la Universidad Estatal de Nuevo México como un referente, ¿no? Absolutamente, y eso es lo que nosotros queremos. Y por eso mismo es que estamos montando los programas que tenemos de manejo de, por ejemplo, manejo de pastizales, ¿ok? Que eso es algo muy, muy importante en Latinoamérica. Aquí tenemos especialistas que están trabajando en eso, que tienen sus cursos en línea, pero que también tienen otro valor agregado, hablan español. Hoy en día existen unas plataformas que dan cursos masivos, o sea, se inscriben muchísima gente que son ya plataformas online para recibir cualquier especialidad. Una es Coursera, por ejemplo. Otra es una que se llama Udemy, que ya son cursos, lo que usted quiera, un curso de lo que usted quiera, se mete ahí y tiene todas las universidades que son especializadas en cada uno de los nichos. Vamos camino a eso. En eso estamos viendo a ver cómo nos estamos montando en eso. Nosotros tenemos mucho trabajo con universidades, por ejemplo, en México. Pues Nuevo México en un tiempo fue parte de México, hace muchísimos años. Pero entonces hay mucha cultura hispana en Nuevo México. Eso es una cuestión que ayuda. Pero sí, estamos viendo, metiéndonos en esas áreas. Claro que ahora este fenómeno pues, nos obligó a meternos más rápido. Don Rolando, oye, le agradezco muchísimo su tiempo, compartir toda esta experiencia que han tenido en los modelos educativos en tiempos de COVID-19. Pues más bien le agradezco yo a usted el interés que presentó en ver qué es lo que estamos haciendo acá en Nuevo México. Como le digo, hay muchos aspectos de mucha similaridad entre Nuevo México y Latinoamérica. Por ejemplo, le digo, en el norte de Nuevo México es una condición de minifundio, pero con mucho éxito. El minifundista tiene otro trabajo, pero al mismo tiempo siembra ciertos productos nicho que se los paga muy bien. Eso, tenemos la cuestión de la cultura, tenemos el asunto del idioma y la parte semiárida. Así que yo le agradezco que me haya dado la oportunidad de partir con ustedes y aquí estamos a su disposición en lo que les podamos servir. Muchas gracias y hasta un próximo programa que no será dentro de mucho tiempo. Muchas gracias. Es impresionante cómo se ha aprovechado esta etapa de aislamiento forzado para dar y recibir charlas, cursos, seminarios y todo tipo de eventos a distancia. También cómo se han creado nuevos grupos en las plataformas de WhatsApp e Instagram con intereses comunes para compartir experiencias y conocimientos. Ya que esto agarró vuelo, es una muy buena oportunidad para actualizar los modelos de extensión agrícola
y poder llevar conocimientos indispensables para que los pequeños productores mejoren sus procesos productivos en las zonas rurales. Espero que este programa haya sido de su agrado y nos vemos en un nuevo capítulo de Agro para el siglo XXI.